Muy buenas tardes, quien les habla su servidora, María de los Ángeles Sequera Martínez, estudiante en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, participante en la carrera Educación Integral. Hoy vamos a hablar un poco sobre las propiedades de las materias. ¿Qué son las propiedades de la materia? Son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que está en todo lo que nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos, como lo son masa, volumen o extensión, peso, porosidad, inercia, impenetrabilidad y divisibilidad. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Qué es volumen? O extensión, espacio que ocupa un cuerpo. Peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. Porosidad, espacio que existen entre las partículas. Inercia, característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Penetrabilidad, propiedad que un cuerpo no puede usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Divisibilidad, capacidad de la materia dividirse en dos partes más pequeñas. Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio en que se encuentran y por la fuerza de atracción entre las moléculas que las componen. Ahora, ¿qué son las propiedades específicas? Se dice que son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas en propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Son aquellas que definen la estructura medible del objeto, como por ejemplo el olor, la textura, el sabor, el estado físico, etc. Las propiedades químicas son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias, con la habilidad de crear otras nuevas, como por ejemplo la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. Ahora, ¿qué son los cambios de la materia? La materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y peso, que ocupa un lugar en el espacio, que es perceptible por alguno de nuestros sentidos y que se opone a cambiar de posición, es decir, tiene inercia. La materia está formada por cientos de partículas elementales que se acoplan entre sí para formar átomos que se unen a su vez para formar las moléculas, las cuales están sometidas a dos fuerzas antagónicas y que son cohesión o repulsión. Debido a esta fuerza y al predominio de una sobre la otra, hace que la materia esté presente en tres formas: líquido, sólido y gaseoso, conocida con el nombre de estados de la materia. En la naturaleza podemos observar cambios de la materia de manera frecuente, como el tal conocido caso del agua, que puede encontrarse en formas sólidas, líquida y gaseosa. Los cuerpos cambian de un estado a otro debido al efecto que produce sobre el cuerpo la temperatura y la presión, ya sea aumentando o disminuyendo dichos factores. Los cambios progresivos se producen cuando aumentamos la temperatura de los cuerpos mediante la aplicación de calor, como lo son fusión, evaporación y sublimación directa. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido mediante la aplicación de calor. La evaporación o vaporización es el paso de una sustancia en estado líquido o gas. Este proceso puede ocurrir a temperatura ambiente,
pasando únicamente las partículas de la superficie al estado gaseoso. Ahora, ¿qué son los cambios físicos? Se dice que los cambios físicos es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia, y el cambio físico y el cambio químico es una transformación en la que sí varía la naturaleza de la materia. Ahora, cuando en una transformación de la materia una o más de estas sustancias puras desaparecen, se está produciendo un cambio químico o reacción química. Pero como bien sabemos, la materia no puede desaparecer, así que al mismo tiempo aparecen una o más sustancias puras nuevas formadas con los átomos de las que desaparecieron. Si en la transformación no ha aparecido ni desaparecido ninguna sustancia, entonces se habrá producido un cambio físico. Ahora, ¿qué conocemos nosotros como electrones? Se conoce como electrón a la partícula esencial más liviana que compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la electricidad negativa. Se trata de un elemento subatómico que se sitúa en torno al núcleo del átomo formado por neutrones y protones. Los electrones se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y producen a través de su movimiento corriente eléctrica en la mayoría de los metales. ¿Qué es el núcleo atómico? Es la parte central de un átomo, tiene carga positiva y concentra más del 99,999% de la masa total del átomo. Ahora, ¿qué es el modelo atómico? Se dicen que los modelos atómicos son representaciones del átomo para intentar dar una explicación de su estructura, de un modelo planteado. Se deducen sus propiedades, que luego deberán corroborarse experimentalmente. Si esas propiedades se confirman, el modelo atómico podrá tener validez, de lo contrario, deberá ser descartado y plantear uno nuevo. ¿Qué es la molécula? En química, una molécula es una partícula formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces covalentes. En el caso del enlace iónico, no se consideran moléculas, sino redes cristalinas, de forma que permanecen unidos el tiempo suficiente como para completar un número considerable de vibraciones moléculas. Muy bien, ahora, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica clasifica los diferentes elementos químicos que se conocen. Cada elemento químico tiene unas propiedades y características según estas se componen la tabla periódica. Los elementos químicos están ordenados por familia y se conocen actualmente 118 elementos químicos. ¿Cómo está formada la tabla periódica? La tabla periódica dispone los diferentes elementos químicos según sus electrones y propiedades químicas. La fila de la tabla se conoce como periodos. Las columnas de la tabla se llaman grupos. Los elementos químicos de un grupo contienen comportamientos similares, por ello algunos tienen nombre propio. Ahora vamos a conocer un poco sobre la familia de los elementos de la tabla periódica. Estas son columnas verticales que podemos ver en la tabla periódica. Son un tal de 18 en la tabla periódica que todos conocemos hoy en día, y como se puede apreciar, están debidamente enumeradas. Los elementos de cada grupo cuentan con propiedades físicas y químicas muy parecidas. En el primer grupo de la tabla periódica podemos encontrarnos con los metales alcalinos, los componentes, los elementos litio,
sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que aquí lo podemos apreciar. En el grupo 2 veremos los metales alcalinoterrios, que son más duros que los anteriores y buenos conductores eléctricos. Aquí nos encontraremos con berilio, magnesio, calcio, estroncio, barbio y radio. En el grupo 3 encontramos la familia del escandio. En ellos se encuentra el escandio y el itrio, aunque son un tanto discutidos. También hay que mencionar el lantano y el actinio. En el grupo 4 es la familia del titanio. En ella nos encontramos con el titanio, con el circonio, con el hafnio y el rutherfordio. En el grupo 5, dentro de la familia del vanadio, nos vamos a encontrar con el vanadio, niobio, tántalo, ducnio. En el grupo 6, en este grupo nos encontramos con la familia del cromo. Allí veremos al cromo, molibdeno, wolframidio y seaborgio. En el grupo 7 nos vamos a encontrar con el magnesio, tecnecio y renio. Todos ellos pertenecen a la familia del magnesio, como lo podemos apreciar en la imagen de la tabla periódica. En el grupo 8 nos vamos a encontrar con la familia del hierro. Está compuesta de hierro, rutenio, osmio, acio. En el grupo 9, aquí nos encontramos con el cobalto, radio, iridio y megnerio. En el grupo 10, la familia del níquel, la componen el níquel, paladio, platino y darmastactio. En el grupo 11 nos vamos a encontrar con el cobre, la plata y oro. Se les conoce como metales de acuñar, aunque no es un término que todos acepten. En el grupo 12 nos vamos a encontrar con el zinc, el cadmio y el mercurio. En el grupo 13 nos vamos a encontrar con el llamado grupo 13, también corresponde con el grupo del boro, un nombre que le viene de la Tierra, puesto que en ella es donde más abundan. Nos encontraremos con boro, aluminio, galio, indio, talio y nionio. En el grupo 14 nos vamos a encontrar con el grupo del carbono o carbonoideos. Nos encontramos con el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerobio. En el grupo 15, en este caso, llegamos al grupo del nitrógeno. Como no comenzamos con el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y moscovio. En el grupo 16 se le conoce como el grupo de los anfígenos, aunque no pueden ocultar su condición de familia del oxígeno. Si es que nos encontramos con el oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio, livermorio. En el grupo 17, los halógenos se encuentran en este grupo: flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. En el grupo 18, por último, los llamados gases nobles son otros de los grupos de una de las condiciones normales. Se dice que son gases
incoloros e inodoros. Los gases son el helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón y organezón. Para entender esta organización hay que saber que cada uno de los integrantes de un grupo cuenta con características muy similares, como su configuración electrónica y la misma valencia, es decir, el número de electrones que tienen en la última capa. Si miramos de arriba hacia abajo y en un mismo grupo, veremos cómo aumentan los radios atómicos de cada uno de los elementos que lo integran. Ahora, ¿qué es la reactividad? En química, la reactividad se refiere a la capacidad de una sustancia para sufrir una reacción química, ya sea con ella misma o con otras sustancias o reactivos, transformándose en uno o varios productos, liberando energía. ¿Qué es el radioatómico e iónico? El radioiónico es, al igual que el radioatómico, la distancia entre el centro del núcleo del atómico y el electrón estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al atómico, sino al ión. Esto aumenta en la tabla de derecha a izquierda en los periodos y de arriba hacia abajo en los grupos. Ahora, ¿qué es la radioactividad? La radioactividad es la capacidad que manifiesta ciertos elementos químicos de emitir partículas o radiaciones de forma espontánea o artificial cuando el núcleo de estos átomos se desciende, que sería fisión. Se libera energía en forma de radiación alfa, beta y gamma. A este proceso se le denomina decaimiento radiactivo. ¿Qué es la química o inorgánica? La química inorgánica es la rama de la química que estudia las propiedades, estructuras y reactividad de los compuestos inorgánicos. Este campo de la química abarca todos los compuestos químicos, descontando los que tienen enlaces carbono-hidrógeno, que son objeto de estudio por parte de la química orgánica. Ahora bien, la química orgánica en la industria petrolera. La importancia de la química orgánica en la industria petrolera es que al ser el petróleo un compuesto es de origen orgánico, la química orgánica es necesaria para llevar a cabo todo proceso relacionado con el mismo. Podemos ver que la química orgánica, mediante sus compuestos, se encuentran interactuando a diario con todas las especies vivientes, por lo que hace clave para la vida y por ello es importante estudiarla. Además que el carbono debidamente procesado se puede utilizar para fabricar plásticos, cauchos, asfalto y también combustibles, lubricantes y aceites. También cubre gran parte de la industria farmacéutica, porque en su gran mayoría los compuestos orgánicos sirven de base para la fabricación de medicamentos. ¿Qué es la teoría cinético-molecular? Se dice que todo el universo está formado de materia y que cuando ésta cambia se genera energía, y como es normal, la naturaleza curiosa del ser humano nos ha llevado a preguntarnos en muchas ocasiones de qué está formada toda esta materia. A lo largo de la historia se han ideado distintos modelos para explicar esto, siendo uno de ellos la teoría cinético-molecular. Según este modelo, la materia estaría constituida por una unidad fundamental que no es posible apreciarse con los sentidos. Estoy hablando del átomo. A su vez, los átomos se agrupan para formar moléculas. Por poner un ejemplo clásico, la molécula de agua está estructurada con un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, que como bien conocemos H2O.
Pero la teoría cinética no solo postula esto, sino también porque existen los tres estados fundamentales de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Ahora, ¿qué son los cambios físicos? Gas, líquido y sólido. Condensación. Se denomina condensación al cambio de estado de la materia, que se pasa de forma gaseosa a forma líquida. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado líquido de manera directa, el proceso es llamado sublimación inversa. En cambio, si se produce un paso del estado líquido a sólido, se denomina solidificación. Ahora, ¿qué es la química del agua? El agua, H2O, es un compuesto químico inorgánico formado por dos átomos de hidrógeno, que como bien está representado por el símbolo de la H, y uno de oxígeno, que es el símbolo de la O. Esta molécula es esencial en la vida de los seres vivos. Al servir de medio para el metabolismo de las biomoléculas, se encuentran en la naturaleza en sus tres estados y fue clave para su formación. Por último, pero no menos importante, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Intenta comprender la base química de la vida, las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular, como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad. Entre otras muchas cosas, tiene aplicaciones en amplios sectores de la medicina, la agroalimentación, la farmacología y varias áreas más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido mucho sobre esta clase. Nos vemos cuando nos tengamos que ver. Chao.